Buenas tardes a todos los que nos seguís desde casa y las personas que habéis venido aquí a acompañarnos. En primer lugar voy a presentar a Rufino. Rufino García es el delegado de Movilidad Humana del Arzobispado de Madrid. Muchos de vosotros ya lo conocéis. Muchas gracias, Rufino. A mí me parece, bueno, primero agradecerte que estés aquí y en segundo lugar me parece una oportunidad que podamos volver a vernos, que nos sigamos reuniendo y que podamos tratar, ¿no?, sobre un tema siempre tan de actualidad como el tema de migración y refugiados. Y bueno, esta semana celebrábamos la Jornada Mundial de las Personas Migrantes y Refugiadas. Es verdad que ayer hubo un acto, pero siempre nos gusta recordar en Cáritas también que no es que sea una cosa puntual que se celebra y se termina, ¿no?, sino que aquí en Cáritas Madrid y en la Iglesia de Madrid en general trabajamos continuamente con personas migrantes y con personas refugiadas. Y bueno, con motivo de este encuentro y esta jornada habíamos planteado pues hacer una charla donde reflexionemos un poco, como dice el título, me parece muy bonito, ¿no?, del Madrid, la Iglesia de Madrid, ¿no?, un lugar acogedor. Pues vamos a ver esta tarde si efectivamente somos un espacio acogedor, que es lo que queremos ser. Y Rufino, vamos a empezar dando una visión general, porque este año, con motivo de la jornada, el Papa en su carta nos decía, ¿no?, el lema de este año era por un nosotros cada vez más grande. Y mi pregunta era así, a lo grande, ¿no? Efectivamente estamos en un nosotros cada vez más grande. ¿Qué tenemos que hacer para conseguir, ¿no?, este ideal? Bueno, en primer lugar, yo decir que estoy también agradecido por la invitación. Me siento en casa porque hace ya tiempo yo que conozco esta buena casa y a la buena gente que hay en ella. Así que un saludo para todas las personas. Para responder a la pregunta que me haces, yo creo que nada mejor que hacer un breve repaso al contenido del mensaje del Papa. El Papa, la verdad es que tiene buen acierto, yo creo que tiene también buenos asesores a su lado y siempre redondea muy bien los lemas de estas jornadas. El lema está inspirado en la encíclica que escribió hace unos meses, la Fratelli Tutti. Bastantes de las cosas que dice él en el mensaje están ya anticipadas en esa encíclica. Él hace un punto de partida en el que hace un breve recorrido bíblico del nosotros en la Biblia, y entonces parte del relato de la creación del hombre y de la mujer, creados iguales fundamentalmente y diferentes en otras cosas, pero complementarios. Y dice ya, esa primera imagen del hombre y de la mujer es la imagen, dice, del Dios uno y trino, uno y diverso, uno y diferente, hombre y mujer diferentes y complementarios. Y llega hasta el final ya de la Biblia, cuando ya en el Apocalipsis dice, después de que el hombre ha roto esa armonía inicial de la creación, esa unidad, pues Dios dice, al final acampará entre nosotros y hará de todos un gran pueblo, una gran familia. Y en el centro de la salvación, Jesucristo como el eje que nos unifica y que se dirige al Padre diciéndole que seamos todos uno, como tú y yo somos uno. Esa es un poco como una breve introducción bíblica que hace el Papa en esa carta. Y luego ya toca dos puntos importantes. Él se dirige en primer lugar hacia los católicos y luego hacia la sociedad. Y al dirigirse hacia los católicos dice hacia una iglesia cada vez más católica. La palabra católica, el concepto católico significa universal. Dice, y ojalá la iglesia sea cada vez más universal y sea cada vez ese espacio donde cada vez exista menos el nosotros y el ellos, sino que todos seamos uno y que todos nos complementemos en esa diversidad de dones que tenemos, pero puestos al servicio del bien común. Y en esa Iglesia católica, él se refiere lógicamente a que la Iglesia tiene que ser la casa de todos. Y habla de algo que es muy recurrente en su magisterio, que es una Iglesia en salida hacia las periferias geográficas
y hacia las periferias existenciales. Y luego dice hacia un mundo más inclusivo. Habla, porque no se puede mirar para otro lado, de cómo en el mundo hay barreras, hay vallas, hay fronteras, no solo físicas y exteriores, sino también interiores. Entonces él apuesta y se dirige a toda la sociedad y a todos los que en ella tienen cualquier tipo de responsabilidad, y a todos en definitiva, pues para que caminemos hacia un mundo más inclusivo. Y en ese mundo más inclusivo, pues lógicamente se trata de implementar una serie de prácticas que generen ese mundo más inclusivo. En esta sociedad nuestra, en este mundo en el que vivimos, es escandaloso, por no decirlo todavía peor, pues que haya estas diferencias que hay entre el norte y el sur, entre los que nadan en la abundancia y los que mueren de hambre. En definitiva, la emigración se produce, entre otras cosas, pero importante también, pues porque la gente en sus países no tiene para comer. Entonces, él apuesta por un mundo más inclusivo, donde realmente vuelve a insistir en la importancia del lenguaje, no exista el nosotros y en ellos, sino que todos seamos uno. Y termina pues soñando, con el profeta Joel, pues termina soñando un mundo en el que no existan barreras, un mundo más inclusivo y un mundo en el que construyamos todos la casa común. Pues precisamente, ¿no? Con ese final de la carta del Papa en esta jornada, quería retomar mi segunda pregunta, porque iba por la idea del sueño, ¿no? Él dice, ahora empieza el sueño, soñamos juntos. Rufino, ¿qué estamos haciendo en Madrid para ser ese hogar acogedor y para cumplir ese sueño de ir juntos a construir, ¿no? Ese hogar común? Si quieres empezar explicándonos qué es la Mesa de la Hospitalidad y qué se hace, digo así, porque tengan también una visión en general de lo que se está haciendo en Madrid por ese sueño, ¿no? Pues muy bien, la Mesa por la Hospitalidad la creó el cardenal, hoy cardenal, entonces arzobispo don Carlos Osoro, en 2015, cuando la famosa crisis de los refugiados sirios y la imagen de aquel niño Aylan allí ahogado en una playa de Turquía, me parece. Y aquello pues supuso efectivamente una conmoción a nivel social, a nivel mediático y a nivel eclesial también. Y el cardenal escribió una carta pastoral que tituló Fui forastero y me acogisteis, Mateo 25, y en esa carta inspira y basa y crea la Mesa por la Hospitalidad. La Mesa por la Hospitalidad está constituida por 7 entidades de Iglesia que trabajamos con la acogida a los inmigrantes desde distintas perspectivas, desde distintos campos, sin olvidar ninguna, espero no olvidarme, pues está la Comunidad de San Egidio, está Cáritas Madrid, está Confer Migraciones Madrid, está Justicia y Paz, Sercade, que es una ONG de los capuchinos, Pueblos Unidos, que es una ONG de los jesuitas, y la Delegación de Migraciones, la Delegación de la Pastoral de la Movilidad Humana, que así se llama. Entonces, es interesante ese trabajo en red, porque la Mesa no ahoga la especificidad y la identidad de cada una de esas entidades, que tienen, como digo, su campo específico. El mérito y el valor es que se han conjuntado para trabajar en red. La Mesa por la Hospitalidad tuvo una andadura inicial basada en la acogida a aquellos refugiados que supuestamente el gobierno español se había comprometido a acoger, que eran del orden de los 17.000 y que no sé si se quedaron en 2.000 y pico. Bueno, pues ahí había la oficina de asilo, de acogida al refugiado, pues convocaba a diversas entidades, entre ellas la Mesa por la Hospitalidad, que estaba ahí pues apoyando esa iniciativa. Se revitalizó mucho la Mesa y la actuación de la Mesa en junio de 2018, cuando en la parroquia de Nuestra Señora de las Angustias, cerca de Atocha, comenzó un proyecto que está teniendo un recorrido
modesto pero a la vez interesante, que es el proyecto de acogidas de emergencia a inmigrantes y refugiados. Muy brevemente, por no alargarme en la respuesta, en ese proyecto intervienen, lógicamente, las personas acogidas como fundamentales, personas que se quedan en situación de calle, inmigrantes y refugiados siempre estamos hablando, y a las que la administración no da respuesta. O sea, la tarea de este proyecto no es suplir lo que las administraciones debieran hacer, pero ya que no lo hacen, pues ahí estamos, ¿no? Entonces, hay diversas entidades del ámbito eclesial y del ámbito civil que conocen a personas o familias que se quedan en situación de calle y entran en contacto con el equipo que coordinamos este proyecto. Nosotros, a nuestra vez, estamos en contacto con los espacios de acogida que se han ofrecido para ese servicio. En la actualidad creo que estamos en 10 u 11 parroquias fundamentalmente, pero también alguna comunidad religiosa y también el Centro de Pastoral Social de Fontarrón. Entonces, nosotros, en contacto con la entidad que nos hace la petición y con los espacios, pues sabemos si en ese momento hay posibilidad de acoger en ese espacio, también de si el perfil de la persona o familia para la que se pide responde al perfil, porque no siempre responde, ¿no? Y coordinamos, el equipo coordinamos a las entidades que llamamos acompañantes, que son las entidades que se responsabilizan de acompañar a esa persona y a esa familia durante el día, buscando un lugar donde coman, proporcionándoles lo necesario para gastos de transporte y medicinas y demás, y diseñando el acompañamiento para el proceso migratorio de esa persona o esa familia. Estamos hablando de un proyecto de acogidas de emergencia, por lo tanto, de una estancia temporal, pequeña. No empujamos a que salgan, pero si pasado un cierto tiempo la estancia se demora, pues sí que a las entidades les decimos que conviene que busquen otra solución, porque si no el espacio deja de ser espacio de acogida de emergencia. Pretendemos que sea un servicio de calidad y de calidez, creo que se consigue, y lo que se ofrece es pues cena, dormir y desayunar. Hay una red de personas voluntarias muy interesante que, cuando los espacios no tienen posibilidades de personas voluntarias que hagan ese servicio, pues acompañan por la noche a esas personas. Es un proyecto, como decía, modesto, pero creemos que significativo. Evidentemente no es la solución al fenómeno de la migración, tampoco pretendemos que lo sea, pero sí queremos que sea un gesto de iglesia samaritana que, como dice el Papa, pues sale a las periferias, ¿no? Y aspectos interesantes de este proyecto, pues es el trabajo en red que se ha generado, trabajo en red con las entidades de ámbito eclesial o de ámbito social que se ponen en contacto con nosotros, trabajo en red con las personas voluntarias que hacen ese servicio, y luego pues en el propio equipo que coordinamos. Y luego la experiencia positiva de las personas y espacios que acogen, que al final dicen: hemos recibido más de lo que hemos dado. El contacto con estas personas, el conocer sus relatos y sus historias, el mirarles a la cara, dice, nos ha hecho superar prejuicios y nos ha hecho enriquecernos y revitalizarnos. Esta experiencia revitaliza y rejuvenece a las comunidades y a las personas que estamos en ello. Bueno, este es un poco, resumido brevemente, lo del proyecto de acogidas de emergencia de la Mesa por la Hospitalidad, pero lo que la Iglesia de Madrid hace con los inmigrantes y refugiados, evidentemente, no se agota ahí. Hay parroquias, comunidades religiosas que están haciendo ya, incluso antes, de que empezara a funcionar la Mesa por la Hospitalidad, están realizando esa tarea. Entidades que están en la propia mesa y personas. Quiero decir que
que hay una sensibilidad ante esta realidad. A mí no me gusta ser ni demasiado triunfalista para decir, pues ya somos perfectos, vamos a tirar la casa por la ventana. No es el caso, no estamos en eso. O sea, quiere decirse que tenemos que seguir avanzando y que hay que seguir trabajando cada cual desde nuestra realidad y todos a una para caminar hacia ese nosotros del que el Papa nos habla y al que deseamos llegar. Muy bien. Rufino, estas personas, ¿no? Como decías, hay que mirarles a los ojos, son personas, no son números. ¿Cómo llegan? ¿Cómo llegan las personas migrantes, refugiadas, ¿no? Vuestra experiencia, ¿cómo se acercan? Fundamentalmente a nosotros nos llegan a través de esas entidades que están, como decía, a pie de calle. Algunas entidades forman parte de la mesa, prácticamente de todas las entidades que hay en la mesa que antes he dicho nos han llegado peticiones, pero también de otras entidades de Iglesia y de otras entidades de ámbito también social. Esas personas están, como digo, a pie de calle y detectan, saben que o les llega tal persona o tal familia que están en situación de calle. Y aterrizándolo un poquito más, ¿cuál es el principal problema que se encuentra una persona migrante o refugiada que llega aquí a Madrid? Pues yo me imagino que el principal problema, y yo lo pienso, si yo de pronto me viera en Costa de Marfil o me viera en Mozambique o me viera en cualquier país del mundo solo, sin conocer el idioma, sin conocer a nadie, esto es tremendo, ¿no? Imagino que el principal problema con el que se encuentra una persona es que llega a una realidad completamente desconocida y si tiene la suerte de conocer a alguien, pues a alguien que ha venido antes que él, algún amigo, algún familiar, pues bueno, algo hemos adelantado, pero si no conoce a nadie, no conoce el idioma, es todo extraño, ¿no? Yo creo que ese es el principal problema. Es como a una planta que la arrancas de su hábitat natural y la trasplantas a otro sitio donde no hay agua, donde está todo seco. Pues claro, eso tiene que ser tremendo, ¿no? Y luego ya, pues dependerá un poco de que esa sociedad a la que llega y esas personas con las que entre en contacto, pues sean personas que le proporcionen una acogida, que le proporcionen una red, aunque sea mínima, o sea, que no se encuentre con las puertas cerradas, porque si no, no me extraña que haya personas, luego cuando hablemos de otro punto de cuáles son los principales problemas se habla bastante de que hay personas con problemas de salud mental. Claro, el estrés migratorio, el trauma tiene que ser impactante. Yo creo que si me pasa a mí eso, yo creo que igual me muero directamente del susto y de la pena, ¿no? Bueno, es verdad que el ser humano, ¿no?, se repone muchas veces de situaciones complicadas. Es verdad, sí. Claro. Se hablaba la semana pasada en el comunicado, ¿no?, la Mesa por la Hospitalidad hablaban de tenemos que poner en primer lugar, dentro de lo difícil o del ya complicado que es por sí ser migrante, refugiado, a las personas migrantes, ¿no?, en situación de exclusión. ¿A qué se refiere exactamente con personas migrantes excluidos? Pues claro, se refiere a los más excluidos de los excluidos, o sea, porque la población migrante ya es una población excluida y vulnerable per se, ¿no? Pero dentro de eso, ciertamente, hay todavía colectivos más excluidos. Quizá podría haber opiniones diversas. Yo, pensando un poco al ver la pregunta, pues yo creo que sí hay algunos sectores especialmente vulnerables y especialmente excluidos, ¿no? Evidentemente, las personas que no encuentran un lugar donde vivir, el sinhogarismo es una situación de exclusión tremenda, ¿no? Y le escuchaba el otro día a una persona que está en la red Facian que decía que, al menos su experiencia era que la mayor parte de las personas que solicitaban acceso a esa red eran personas inmigrantes, personas sin hogar. Yo creo que esa es la mayor exclusión seguramente. La situación de los menores.
La situación de los menores no acompañados es una asignatura pendiente de nuestra sociedad, de nuestras administraciones y de la Iglesia también. De los menores cuando son menores y de los extutelados cuando dejan de ser menores, que han estado acogidos mal que bien, a veces más mal que bien en los centros de acogida y a los 18 años, cumplen los 18 años y a la calle. Es una lacra, es una verdadera vergüenza, ¿no? Las mujeres víctimas de la trata es un colectivo especialmente vulnerable y excluido, por lo que tiene además, por esas connotaciones que tiene de los chantajes de las mafias y, en fin, de la clandestinidad en la que viven, y luego de la indignidad que supone verse tratadas como mercancías, ¿no? Y luego a lo que aludí antes, de cómo todas estas situaciones generan unas situaciones a veces de depresión, de enfermedades mentales, ¿no? Y si ya las enfermedades mentales son complicadas y una asignatura pendiente en nuestra sociedad en general, pues para las personas inmigrantes lo es todavía más. Y se dan casos de personas con este tipo de patologías que los entendidos llaman que son patologías, pues eso, del estrés traumático de la que está muy invisibilizado, ¿no? Es verdad que el problema de salud mental asociados a personas migrantes o sin hogar es todavía un tema como muy oculto. Y en estos procesos, ¿no?, tan complicados de tratar de poner en primer lugar a personas migrantes, refugiadas y especialmente las más excluidas, ¿cómo debería ser, ¿no?, nuestro acompañamiento? El Papa da algunas pistas en esa carta, en la encíclica, y luego también desde el Departamento de Migraciones de la Conferencia Episcopal han sacado recientemente algunas pistas que yo creo que son muy interesantes y que, por resumirlo de alguna manera, ahí lo dicen como impulsar la creación de comunidades acogedoras. Entiendo que se dirigen sobre todo a la Iglesia, comunidades cristianas acogedoras, con algunas características que ahí definen, ¿no? Que esas comunidades tengan la espiritualidad arraigada del sentirnos hijos del mismo Padre y hermanos unos de otros, o de la encíclica Fratelli Tutti, que sean comunidades acogedoras no solo a los nuestros. Ayer el Evangelio decía: dile a ese que está expulsando demonios que no es de los nuestros, que no expulse demonios. No, Jesús le dice: el que expulsa demonios y hace el bien es también de los nuestros, no si lo impidáis. Pues comunidades acogedoras que no hagan distingos entre los católicos y los que no lo son, que fomente la interculturalidad, el ecumenismo, los encuentros interreligiosos. Y una cosa muy importante es que todas las personas que formen parte de esa comunidad sean sujetos activos de la evangelización en ese caso y de la promoción humana en los otros. Se cuenta una anécdota que yo no sé si es real o no, pero nos sirve para lo que queremos decir. Pues cuentan de alguien que fue un día a una parroquia, un inmigrante, y la persona que le atendiera, sin preguntarle ni más, pues fue con una bolsa de comida y se la dio. Y dice: no, si yo a lo que he venido es apuntar a mi hijo a la catequesis. Es decir, un poco esta idea del hacer cosas para otros, ¿no? El ideal en ese proceso de acompañamiento, que era la pregunta, es que todas las personas seamos sujetos activos de la integración. Habrá un momento inicial en el que a lo mejor, evidentemente, pues hay que hacer un acompañamiento distinto, pues más empático, más de apoyo, pero con el horizonte de que el sujeto de la evangelización en ese caso sea la comunidad y todas las personas que forman parte de ella, cada cual desde sus posibilidades.
Y por lo que se refiere a, bueno, ahí en ese documento, en esas pistas, también se habla de que el acompañamiento tiene que ser integral. La persona es un conjunto de factores y de posibilidades y de riquezas, pues lograr integrar las riquezas de esa integralidad de la persona, en el aspecto físico, en el aspecto material, en el aspecto religioso. O sea, que esa integración tenga esa dimensión de integralidad. Y luego en la sociedad, pues cómo acompañar, pues partiendo de esa condición humana, que yo creo que es lo mejor que tenemos los seres humanos, que es que compartiendo nos enriquecemos. O sea, yo diría que nos acompañamos mutuamente. Claro, y además qué bonito ese concepto, ¿no? Que vayamos como de la mano, en el mismo plano, no vayamos tirando unos de otros, claro. ¿verdad? Y en esta idea, ¿no? De acoger, de seguir de la mano unos de otros con todas las especificidades de cada uno, tenemos la esperanza de que estamos yendo hacia esa verdadera inclusión. Bueno, dicen que la esperanza es lo último que se pierde, ¿no? Y yo creo que además como cristianos pues es una virtud teologal, quiero decir que debemos alimentarla, fomentarla y estimularla, pero sobre la práctica. O sea, no podemos ser ingenuos, yo aquí no quiero ser ingenuo, y diré, no, pues sí, ya vamos disparados hacia la inclusión. Nos queda mucho camino por recorrer. Yo me da esperanza y me animan prácticas que sí que veo en mi tarea, de que eso es posible porque hay personas, comunidades, colectivos, grupos, tanto en la Iglesia como en la sociedad, que lo están haciendo. Luego, si lo están haciendo, es que es posible. Pues a ver si esa gotita de agua, ese grano de arena, esa semilla, pues realmente va haciendo que el mar sea cada vez más grande, ¿no? Y en nosotros sea cada vez más grande. En eso estamos, ¿no? Estamos. Digo, estamos en el proceso de inclusión. Comentabas antes también, ¿no? que había personas voluntarias que habían estado en los proyectos, que están en los proyectos con personas migrantes, que siempre dicen, parece un tópico, pero es real, ¿no? Siempre me llevo más de lo que doy acompañando a estas personas migrantes, y también decías porque nos ayuda a derribar prejuicios que tenemos muchas veces, ¿no? Acerca de lo que es diferente, simplemente lo que nos resulta ajeno. ¿Qué cosas, para que también aquí contribuyamos de alguna manera a derribar esos prejuicios, qué cosas aportan las personas migrantes a nuestros barrios, a nuestra sociedad, ¿no? Qué riquezas? Que contemos también esa parte, ¿no? De todo lo que ellos nos dan. Mucha riqueza. Me gusta mucho un eslogan que puso en marcha Cáritas Española hace unos meses, con una campaña que pretende justamente avanzar hacia la inclusión. Si no la recuerdo mal de memoria, es así o parecida, dice, esperábamos trabajadores, llegaron personas y queremos vecinos. La actitud para favorecer y recibir, porque incluso egoístamente hablando, la actitud acogedora nos enriquece, pues para recibir esa gran riqueza que las personas nos traen, porque nos traen una gran riqueza cultural, una gran riqueza religiosa, nos traen una riqueza de juventud, rejuvenecen nuestras poblaciones, que ya son un poco mayores, ¿no? La edad media es bastante mayor. Entonces, incluso desde un punto de vista egoísta, que no sería el caso, la actitud acogedora nos favorece también a los que estamos de acogida aquí, ¿no? Aportan muchas cosas, y desde luego nos perderíamos mucho o nos perdemos mucho si no tenemos esa actitud acogedora. Salimos perdiendo todos y de la otra manera salimos ganando todos. Es mucho lo que pueden aportar y lo que aportan, de hecho, en los barrios, en las comunidades cristianas, en la sociedad en general, en las parroquias. Yo lo oigo y lo veo últimamente. La mayor parte de las personas que se bautizan son hijos de personas que han venido, quienes se confirman igual, quienes van a la catequesis igual.
sea, quiero decir que incluso como hecho, como dato, eso está ahí. Pues acojámoslo positivamente porque saldremos ganando todos así. Y así en general, ¿somos Madrid una ciudad, una comunidad acogedora? Es difícil responder de una manera así rotunda, ¿no? Yo diría, como el gallego, que en parte sí, en parte no, ¿no? Yo soy de Salamanca. Antes hablando contigo, tú eres de Sanlúcar, de Barrameda, de Cádiz, ¿no? Digo, pues es que Madrid nos ha acogido a muchas personas que somos de otros lugares. O sea, nosotros también hemos salido de... De hecho, siempre decimos, no, en Madrid nadie es de Madrid, por eso todos nos sentimos bien, ¿no? O sea que, desde ese punto de vista, yo sí creo que Madrid es una ciudad en su conjunto acogedora, pero luego, claro, es muy grande, es muy complejo y no seamos ingenuos, hay gente y colectivos y grupos que no están precisamente en esa disposición acogedora. O sea que sí, pero no. ¿Y qué les diríamos a esas personas, los que están en el sí pero no? Yo, sobre todo, más que decirles, lo que haría sería mostrarles lo positivo que es esto. A veces entrar en los discursos de contraposición, alguna vez habrá que hacerlo, quiero decir, no digo yo que eso haya que rehuirlo, ¿no? Pero yo creo que el relato que más cala es el relato del testimonio. Y yo creo que en la medida en que avancemos en prácticas positivas, eso irá calando más. Pero ciertamente hay que hacer un trabajo importante a nivel de medios de comunicación social, de medios de opinión, o sea que yo no es que desdeñe esa tarea que hay que realizar ahí, ¿no? Pero pondría por delante el testimonio de vida y los relatos prácticos y positivos de cómo la integración y la acogida nos enriquece a todos. Sería mostrarles el camino. Cuando le preguntan a Jesús dónde vives, dice, venid y lo veréis. Pues venid y veréis cómo hay comunidades que acogen y cómo eso les llena de vida. Qué bonito mostrar, ¿no? Eso, darles la palabra también a personas migrantes, refugiadas. Rufino, no sé si nos podrías dar, datos o un aproximado, como ahora está, ¿no?, tristemente, ¿no?, de moda, hablamos de personas migrantes de Ceuta, personas refugiadas de Afganistán, si tienes más o menos o cuál es la tendencia, sí que se observa un crecimiento, una mayor acogida, menos, o es una realidad que siempre ha estado ahí y sigue estando de la misma manera. Sí, te refieres al fenómeno de la movilidad, sí, y de... Sí, se observa un mayor flujo de personas migrantes, refugiadas. Hombre, en la época de la pandemia hubo un freno importante porque sobre todo las personas que llegaban por avión, por el aeropuerto, pues dejaron de llegar. Pero es verdad que por mar a Europa y a España nunca han dejado de llegar. O sea, yo creo que con la pandemia evidentemente hubo una disminución, pero también es verdad que las personas que llegaban en una situación de mayor vulnerabilidad, porque en esa situación de pandemia, cuando la situación era mala para todo el mundo, pues era peor todavía para los más vulnerables. Pero yo ahí también saldría un poco al paso de algún tópico que hay cuando se habla de la avalancha, de que nos invaden. Eso no es así. O sea, comparativamente hablando, las personas que llegan a España y que llegan a Europa es mucho menor, comparativamente hablando siempre, de las personas que reciben, por ejemplo, países tan pequeños como el Líbano o los países mismos de Centroáfrica con sus vecinos. Llegan muchas más personas a esos países que llegan a Europa y no es inasumible las personas que llegan si hay voluntad de acogida por parte de la sociedad, por parte de las administraciones. No son números desbordantes. ¿Por qué calará, no, ese discurso de la avalancha? Es interesado, es un discurso interesado. Ese discurso lo fomentan quienes no quieren abrirse a esta realidad y quienes fomentan el rechazo al diferente. Eso no es ingenuo. Eso no es ingenuo. Bueno, Rufino, una pregunta ya general y luego damos paso para ver si hay alguna pregunta, o bien de las personas que están en casa o de los que estáis aquí con nosotros.
¿Cómo definirías que es una persona migrante y refugiada? Tengo que confesar que yo para esto he tenido que valerme de los que entienden, porque son conceptos que se manejan y es verdad que a veces uno mismo, pues por aproximación, dices, intuyes que puede significar esto, a ver si yo me explico con claridad tal y como yo lo he entendido, ¿no? El concepto es unívoco para migrantes y refugiados, todas las personas que se ven obligadas a salir de sus países, no son turistas. Los migrantes y refugiados no son turistas. Los migrantes, el concepto migrante se refiere sobre todo a aquellos que se ven obligados a salir de sus países por causas socioeconómicas, fundamentalmente. Y los refugiados son aquellos que se ven obligados a salir porque son perseguidos, por causa política, por causa religiosa, por razón de género, y eso está establecido en los convenios internacionales que se crearon después de la Segunda Guerra Mundial, por la cual los estados se comprometen a garantizar la acogida jurídica a esas personas que en sus países son perseguidos por esas razones y por esas causas. Se tiende a que esa diferencia se difumine, porque al final todo el que se ve obligado a salir de su país lo hace sin querer, y por lo tanto debe haber en la sociedad de acogida y en la comunidad internacional un espíritu de acogida. Por resumirlo, los migrantes, diríamos que vienen y están más a sus expensas, hasta que aquí en España, por ejemplo, no pasan 3 años, pues no pueden solicitar el arraigo. Los que vienen y pueden acogerse al asilo y al refugio, pues tienen esa protección más jurídica del Estado. El proceso, ¿no?, de una persona migrante o refugiada hasta desde que decide, ¿no?, o sea, salir de su país, emprende el viaje, le podemos llamar, y llega aquí, ¿cómo es el proceso aquí de inclusión? ¿Es un proceso largo? Pues de entrada, cuando, como te digo, los que son migrantes económicos están 3 años en el limbo jurídico, o sea, hasta que no pasan 3 años no pueden solicitar el arraigo. Y luego los que son potenciales solicitantes de asilo, lo primero que tienen que hacer es solicitar el asilo. Una vez que le han admitido a trámite esa solicitud, pues ya las administraciones con entidades conveniadas tienen la obligación, digamos, de proveerle de lo necesario. Pero luego, pasado el plazo, cuando ya le dan la respuesta, si la respuesta es positiva, pues bendito sea Dios. Pero si es negativa, que es en muchísimos casos, pues vuelven otra vez a la situación de partida, o sea, a la situación de calle. Han pasado algún tiempo desde que vinieron hasta ahora, eso les favorece para que al cabo de 3 años puedan solicitar el arraigo, pero se quedan otra vez familias que vuelven al punto el limbo cero. Jurídico. Sí, sí. ¿Faltan recursos? Sí, claro, la sociedad y las administraciones no responden a este. Hay quien se ampara en eso para decir, es que si las administraciones facilitan esto, pues se produce el efecto llamada. Pues no, nadie se ve obligado a salir de sus países por capricho. Entonces, no hay efecto llamada, como hay quien dice, sino hay efecto huida de una realidad que es invivible, vamos, insostenible. De hecho, entrevistábamos hace poco en Cáritas Madrid a una persona que viene refugiada afgana y decía eso, decía el 90% de las personas hemos salido obligados, nadie quiere dejar lo que es, ni sus raíces, ni su familia, ¿verdad? Se dice que junto al derecho de emigrar existe el derecho de no emigrar. A mí me gustaría terminar, Rufino, dándote las gracias por tu disponibilidad. Me parece una oportunidad que hayas venido aquí, ¿no?, que nos cuentes tu experiencia, que hayas sido tan claro, ¿no?, en la manera de exponerlo. Personalmente y creo que en general te agradecemos mucho tu participación. Colgaremos en la web también para la gente que no ha podido asistir este encuentro de reflexión, para que se trabaje en equipo en el canal de YouTube, y lo tenemos también en la web. Y Rufino, muchísimas gracias, y gracias a vosotros, a los que estáis aquí, y a las personas que nos han ido desde casa. Yo encantado de haber participado, ha sido un gusto. Gracias.
el aplauso es mutuo.